Bueno, continuamos con la biblioteca Volley. Ya hemos visto anteriormente cómo recuperar todas las filas de una tabla. Hemos visto cómo insertar filas, eh, consultar filas de la tabla, accediendo a ciertos de PHP y recuperando los datos en la aplicación Android. Y vamos ahora a las dos actividades que nos faltan, que es el borrado y modificación de datos de una tabla de MySQL, accediendo al PHP y el programa PHP desde Android. Vamos a trabajar sobre el mismo proyecto anterior, el proyecto 055, y le vamos a agregar esas dos actividades. Hemos dicho la consulta por código, vamos a hacer el borrado por código, ingresando el código de artículo a eliminar, y la modificación de datos, que puede modificar descripción y precio. Pasemos a hacer entonces el borrado de artículos ingresando el código. Nosotros acá vamos a tener la URL que vamos a llamar, y por el método post le vamos a pasar el código de artículo a borrar. Abrimos el proyecto 055 y acá tenemos la consulta. Vamos a agregar un botón más. Bueno, borro de artículo, borrar artículo por código. Vamos a hacer el método borrar. El método borrar la URL que tenemos que pasar para el borrado. Acá la tenemos. Vamos a llamar borrar.php, que está en ese servidor. Si analizamos un poco el archivo borrar.php, yo lo tengo acá, y básicamente el de borrar.php recupera los datos con JSON de code para recuperar el código de artículo que queremos borrar. Y luego hacemos delete from artículos, where código igual a peso datos, subíndice código. O sea, acá voy a recuperar, ya que le voy a enviar un archivo JSON desde la aplicación en Android con el código, y voy a hacer el comando delete. Luego, llamando MySQL affect row, me va a devolver cantidad de filas que fueron afectadas por ese delete, y vamos a devolver un archivo JSON donde vamos a devolver resultado un 1 si fue afectada una fila con ese delete, y un 0 en el caso que no haya sido afectada una fila. O sea, yo he tratado de borrar un artículo que no existe. Entonces, este programita borrar PHP. Después veremos el de modificar. Recordemos que retornar conexión nos va a devolver la conexión a nuestro MySQL. Bueno, entonces volvamos. Dijimos nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es pasar los parámetros. Tenemos que crear un objeto JSON object que le vamos a llamar parámetros, y le tenemos que crearlo llamamos seguidamente al método puts. Vamos a pasar el parámetro código, y el código lo extraemos del edit código y el text.toString. Acá debería dar un error porque el método puts genera excepciones de tipo JSON exception. Generamos el try catch. Ahí tenemos el try catch y continuamos. Ahí tenemos el parámetro. Seguidamente dijimos que tenemos que crear un objeto de clase JSON Object Request. JSON Object Request, y lo vamos a llamar requerimiento New JSON Object Request, que tiene 5 parámetros. La forma de enviar los datos va a ser por el método post. Entonces disponemos request.method.post. El segundo parámetro es la URL que vamos a llamar. En este caso es esta página, borrar.php. El tercer parámetro tenemos que pasarle los parámetros, o sea, la variable parámetros, este objeto
que va a tener un solo parámetro en este caso, que es el código de artículo que queremos eliminar. Y luego tenemos que pasar los dos objetos anónimos, uno de la clase, dijimos response listener on result, y el otro para capturar los errores, new response error listener. Ponemos punto y coma. No nos tenemos que olvidar siempre de llamar de nuestro objeto request queue y llamar al método add, en este caso el objeto de la clase JSON Object Request, para que ejecute y se comunique con el servidor. Como he dicho acá, on error response es si hay un error, por ejemplo la URL es incorrecta, nos mostramos acá el mensaje de error. Si estuviera caído el servidor también podemos especificar acá un tipo de mensaje de error. Y lo que nos importa acá cuando nos devuelve el resultado. Cuando nos devuelve el resultado tenemos que, vamos a definir string resu, y para recuperar el resultado es response, el parámetro get, y vamos a recuperar resultado. Recordemos, resultado es esto de acá. Estamos recuperando este valor que puede ser un 1 o un 0. Resultado.toString. Fíjense que acá nuevamente el gets, igual que el puts, generan excepciones obligatorias de capturar. Disponemos un try catch, JSON exception. Bueno, recuperamos y preguntamos si resu.equals, si me devuelve un 1, quiere decir que se eliminó el artículo. Entonces podemos mostrar, se eliminó el artículo con un mensaje. ¿Sí? Podemos disponer un TOAS que diga se eliminó el artículo. Podemos editar descripción, borrar pantalla, editar código, borrar, y lo mismo con el precio. Si esto es falso, por el else no existe el código de artículo ingresado. Veamos si es cierto. Vamos a probarlo. Bueno, vamos a ingresar, ya tenemos hecha la consulta, vamos a consultar el 1, esperas 90 para borrar el artículo. Si yo presiono borrar artículo, se eliminó el artículo, o sea, nos muestra este mensaje, se eliminó el artículo. Si yo tratase de consultar el código de artículo 1, consultar, no existe el código de artículo ingresado. ¿Sí? Si yo consulto el 2, están los datos del 2. Si yo borro el artículo con código 2, ya se eliminó de la tabla. Vemos ahí, consultamos, ya no existe en nuestro servidor internet en la tabla de artículos. Y así como hemos hecho el borrado de artículos, nos falta la última acción, que es modificar datos. O sea, que yo pueda, supongamos, consultar el código de artículo y cambiarle, por ejemplo, el precio o la descripción. Entonces vamos a la modificación. La modificación, parecido, vamos a ver el borrado. Vamos a agregar otro botón, y le vamos a llamar al texto modificar datos. Haremos en el on click, llama un método modificar. En el modificar vamos a llamar la URL, va a ser esta, llamado modificar.php. Es tan parecido el algoritmo que vamos al borrado, que vamos a copiar y vamos a hacer los pocos cambios que tenemos que implementar. Y es copiar absolutamente todo, y vamos a llamarle modificar la URL. Vamos a llamar a la página
modificar, si uno quiere controlar el modificar, acá lo tenemos al algoritmo en PHP, recupera los datos en peso datos y hace el update artículo set, descripción igual, entre comillas simple, peso datos, su índice de descripción, coma precio igual a peso datos, su índice precio, o sea yo le voy a tener que pasar este parámetro y este parámetro, son 3 parámetros, y tengo que pasarle básicamente un archivo JSON con esos 3 datos. Luego es la misma lógica, veo cuántas filas fueron afectadas por ese update y si me afectó uno quiere decir que se modificó, entonces voy a devolver un 1. Y si devuelve un 0 es que no se modificó porque traté de modificar los datos de un artículo inexistente, con un código inexistente. Bueno, entonces ahora modifiquemos como decíamos, modificamos ya la URL. ¿Qué datos tenemos que parámetros pasar? Además del código, tengo que pasar la descripción y precio. Descripción, precio. El text, descripción, el text, precio. Seguidamente lo mismo, creo un objeto de clase JSON Object Request con el método post, la URL, la que ya he modificado acá, mando a la página modificar los parámetros con los 3 parámetros y en el onResponse, si resultado me devuelve un 1, le decimos se modificaron los datos del artículo y podemos borrarlo. En pantalla se está borrando, no existe código de artículo ingresado por el else y no nos falta nada más, solamente esos cambios, los 2 parámetros y llamar al de modificar. Vamos a probar el modificar. Consultemos, por ejemplo, el 3 naranjas, vamos a modificar el precio, va a ser 250, el 3 modificar datos, se modificaron los datos y si yo consulto el 3, digo consultar las naranjas, ahora el valor es 250. Entonces hemos visto con esto todas las acciones básicas que podemos hacer con la tabla, ¿cierto? O sea, recuperar todas las filas, recuperar una fila en particular con la consulta, borrar, modificar, ¿sí? Con esto cerramos un poco lo que es el acceso a tablas de una base de datos de MySQL desde PHP y comunicándonos desde Android, nuestra aplicación Android, a las páginas hechas en PHP. Gracias.